heart of God. No significa It doesn't mean de que los apóstoles y profetas vienen a hacer lo que les da la gana. prophets and apostles come to do whatever they want. El profeta habla lo que está en el corazón de Dios. The prophet speaks what is in the heart of El God. profeta habla lo que está en el corazón de Dios. The prophet speaks what is in the heart of Y el God. apóstol comienza a ejecutar y a formar lo que está en el corazón de And Dios. the apostle comes to execute what's Y in the luego heart of God. Jesucristo se encarga And then God de comenzar y unir al cuerpo. starts uniting the body Para que comencemos, levántase. Para que comencemos, rápido, rápido, rápido. so that we can start, Para que comencemos a hacer un solo cuerpo. Viene so rápido. that we can be one people. Cristo se encarga de esto. God is in charge of this. Mientras que el fundamento está establecido, While the foundation is set, mientras que el fundamento está establecido por apóstoles y profetas, while the foundation is set by the apostles and Cristo se prophets, para en ese fundamento God is standing on that y foundation. comienza a unir al cuerpo And he starts uniting the de manera que nadie lo in puede such a way romper. that no one can break it. Pero Jesucristo But God no se detiene, does not detain, no se para does not stop sobre un fundamento que está débil. on top of a weak foundation. Por eso es que usted ve que hay muchas iglesias muriéndose. That's why you see a lot of churches dying. Por eso es que usted ve muchas organizaciones muriéndose. That's why you see a lot of organizations dying. Por eso es que usted ve muchos diferentes cristianos muriendo. That is why you see a lot of Christians ¿Por dying. qué? Why? Porque no tienen un fundamento. Because they don't have a foundation. Y si tienen un And fundamento, if they do have a ha sido el foundation, fundamento incorrecto. it's been a wrong foundation. Por eso Dios ha venido a traer el orden a la iglesia de hoy, That's why God came to bring order in the church of today. estableciendo, Establishing, restaurando restoring los 5 ministerios en la the iglesia. 5 ministries in church. ¿Cuántos adoran al Señor por I mean, eso? praise God. Dale alabanza. Praise God. Hallelujah. Give him worship. Muchos no entienden. Many don't understand. Y aunque todo esto que estamos hablando lo hemos dicho en esta casa anteriormente, And although we've said all of this before in this house before, pero quiero restablecerlo but I want to reestablish it. para usar esto como plataforma, To use this as a platform. porque mucha gente no entiende Because many people don't understand que iglesia, that in church, que en griego es eclesia, in Greek, ya, in Greek churches es eclesia. is ecclesia. Y eclesia And ecclesia no es un término religioso, is not a religious term. es un término gubernamental, It's a governmental term. es un término político. It's a political term. Quiere decir That means que en el reino de Dios, that in the kingdom of God, quien rige, those that rule, quien hace, the one who does, quien se mueve, that one who moves, no es la is religión, not the religion. sino apóstoles y profetas, Apostles and prophets, hombres y mujeres, men and women, pastores evangelistas, pastors and que evangelists se han sido that levantados have been raised para establecer el orden de la to casa. establish the order in the house. Escucha bien esto. Listen carefully to this. Cada vez que Dios levanta a un apóstol, un profeta, un evangelista, a un maestro o a un pastor, Every time God raises an apostle, a prophet, evangelist, or a teacher, or a pastor que ha recibido la revelación del reino, that has received the kingdom revelation, de lo que es el reino de Dios realmente, what truly is the kingdom of God, date cuenta que los religiosos se van a levantar. take note that the religious people are going to raise. Date de cuenta que a todo aquel que ha sido que se incomoda es porque es religioso, Take note that anyone that gets uncomfortable is because they're religious. porque entiende que eclesia Because they understand that ecclesia, era un grupo religioso, it was a religious group. tales como eran los escribas y los fariseos. Just like the scribes and the Pharisees. Come on, somebody. Vamos, alguien. Pero cuando entienda esto, cuando Jesús hablaba But understand this, when Jesus spoke, y le decía, por ejemplo, cuando le habló con Pedro y le dijo, tú eres la iglesia, sobre ti voy a fundar la iglesia. when he spoke to Peter and says, you are the church, over you I will ¿Qué es lo que le estaba found diciendo? the church.
What was he saying? Te voy a usar a ti I'm going to use you, y voy a usar a tus hermanos, and I'm going to use your brothers. los apóstoles que he escogido, The apostles that I have para chosen crear un gabinete to create a cabinet que van a gobernar, that's going to rule, que van a ordenar, that are going to order, que se van a encargar that are going to be in charge de poner orden en mi casa. of putting order in my house. Ah, come on somebody. Vamos, alguien. Ustedes van a ser sacerdotes You are going to be priests, y ustedes van a ser and you're profetas going to be prophets, y ustedes van a ser reyes, and you are going to be kings, gobernadores, governors, encargados de poner orden in charge of putting order en mi iglesia. in my church. ¿Por qué? Why? Porque cuando Cristo llega Because when God comes y comienza a decir el reino de los cielos se ha acercado, and starts saying the kingdom of God is near, mucha gente no entendía lo que Cristo decía. many people did not understand what Jesus was saying. Por eso se habla de la doctrina de apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. This is why we speak about the doctrine of the apostles and prophets in the Porque el New mensaje Testament. de ellos va a ser muy diferente. Because their message is going to be very different. Mire, hay gente, Listen, there's people, y la pastora hablaba hablando de esto el miércoles. and the pastor was speaking about this on Wednesday. Hay gente que cuando se le habla, There's people that when we speak to them, cuando Dios nos da una revelación, when God gives us a revelation, nosotros le recibimos la revelación, we receive the revelation, la impartimos. we impart it. Mucha gente todavía Many people still escucha esa revelación listen to the que revelation está siendo explicada that is being explained como si fuese una parábola. as if it was a parable. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no tienen revelación. Because they have no Y revelation. como no tienen revelación, Because they don't have revelation, no pueden recibir la they cannot revelación. receive the revelation. Los discípulos le decían al Señor, The disciples said to the Lord, Señor, ¿por qué a nosotros tú nos hablas tan claro? Entre comillas. Lord, why do you speak to us so clear, in parentheses, Y a ellos tú le hablas en parábola, and to those you speak in parables? porque no estaban listos para recibir la revelación. Because they were not ready to receive the kingdom of God. E incluso entre ellos mismos, Including in themselves, algunos de ellos tampoco estaban listos para recibir la revelación. some of them were not ready to receive the revelation of God. ¿O acaso no fue Marcos el que le dijo, hasta que no vea, y se lo voy a decir bien boricua, hasta que no vea un boquete en sus manos, no le creo? Ah, Tomás, perdona, gracias. Gracias. Or wasn't it Thomas who said, unless I see a hole in your hand, I'm not going to believe? Hasta que no vea un hoyo en tus manos, no le creo. Unless I see a hole in your hand, I won't believe. ¿Sabe por qué? You know why? Porque todavía no había recibido tal revelación de lo que era la resurrección. Because he still had not received the revelation of what the resurrection was. Hay gente que se le puede hablar, There's people that we can talk to, se le puede impartir una palabra, we can impart a word to, pero como no han recibido la revelación, but because they have not received the no revelation, no están listos para la impartición. they are not ready for the impartation. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? How many understand what we're talking about? Por eso estamos hablando de revelación, This is what we're speaking about. porque es importante, es necesario Because it is important, it's necessary que en esta casa that in this house, todos y cada uno de nosotros each and every one of us recibamos revelación. receive revelation. Si nosotros no tenemos revelación, If we have no revelation, vamos a vivir una vida we're religiosa. going to live a religious life. Si nosotros no tenemos revelación, If we don't have revelation, no vamos a poder ordenar nuestros caminos. we're not going to be able to ordain our paths. Por ende, no vamos a ser bendecidos. Therefore, we will not be blessed. Dese de cuenta Pay attention que desde Génesis hasta Apocalipsis, that from Genesis to Revelation, el deseo de Dios the desire of God ha sido de bendecir a sus hijos. has been to bless his children. La única vez The only time, que Dios se levantaba y hablaba una palabra contraria, the only time that God would raise up and speak a word otherwise, y déjame arreglar eso, and let me fix that. no voy a usar la palabra contraria, I'm not going to use a word contrary, sino que les declaraba juicio but he would declare judgment
Cuando él declaraba juicio era porque el pueblo estaba andando mal. When he would declare judgment, it was because the people were walking wrong. Ahí era cuando Dios se levantaba y declaraba una palabra de juicio. That is when God would raise up and speak a word of judgment. Pero le decía lo siguiente: But he would say the following: necesito que se arreglen. I need you guys to fix yourselves. De otra manera, No other way. no voy a tener otra opción I'm not going to have another option que cumplir con mi palabra, but fulfill my word, que cumplir con mi pacto. fulfill my pact. Y es And that is que si tú no cumples con esto, that if you don't fulfill this, te va a pasar esto. this is going to happen. Escuche bien lo que le voy a decir. Listen carefully to what I'm going to tell you. El deseo de Dios es bendecirnos. The desire of God is to bless us. Las maldiciones vienen The curses come porque a Dios no tuvo otra, because God had no other option. porque nosotros mismos la buscamos. Because we looked for it ourselves. Son There are consecuencias consequences de nuestras acciones. of our actions. No es el deseo de It Dios, is not the desire of God, sino consecuencias de nuestras but acciones. consequences of our ¿Cuántos actions. adoran a Dios por How many eso? praise God for this? Cuando Dios hace revelación de algo, When God makes a revelation of something, Él revela lo que para muchos es futuro, He reveals to many what is the future, pero para Él es un presente. but for Him it is a present. Cuando Dios revela algo, When God reveals something, para muchos es futuro, for many it is the future, pero para Dios es un presente. but for God it is the present. Ese es el ahora de Dios. That is the now of God. Por eso es que cuando Dios da una palabra, That's why when God usted tiene gives que a word, accionar. you have to act in the word. ¿Por qué? Why? Porque ese es el ahora de Dios. Because that is God's now. Dios dijo que lo iba a hacer. God said He was going to do Usted it. tiene que correr a recibirlo. You gotta run to receive it. Si Dios dice que va a haber sanidad, If God said there's going to be healing, usted tiene que correr al altar buscar esa you sanidad. have to run to the altar and receive that.